¿Qué tal, compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Nos encontramos en Luferson y en este video vamos a ver unas nuevas armas, porque básicamente me puse a pensar, oye Soul, al final pues lo que te vas a comprar es la Wirineo más 10 y pues no hay otras armas, porque ahorita quiero cambiar mi Val más 9, entonces no sé si cambiarla por uno más 10 o una Wirineo más 8 porque no me da el dinero, o una Raptor más 10. Entonces me he puesto a pensar, ¿habrán otras armas? Y sí hay muchas armas y muy buenas. Y una de ellas es las armas Under the Castle. Entonces en este video te voy a enseñar cómo entrar a Under the Castle, qué ítems necesitas, a qué NPCs debes ir y una pequeña review sobre las armas, cuánto ataque te da, cuánto bonus elemental, si es que te dan a una habilidad, si es que conviene, no conviene. Vamos a hacer un video completito donde te voy a aportar un montón, y empezando desde ya quiero aportarte muchísimo con esto. Esto es un dato que me pasó Tony, que es un crack como mago. Ha entrado estos días a Ares, bienvenido Tony, y le ha dado duro a los maguitos humanos. Así que por él te voy a enseñar este truquito. ¿Qué es lo que sucede? Under the Castle es un mapa excelente, o sea, es un evento que solamente ocurre los viernes a la 1 de la tarde en hora peruana. Uy, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen muchos turcos. Y si estás en Cusco, pues tú ya sabes que tienes el delay. Y muchas veces tú cuando le das clic ya entraron 50 turcos y ya no puedes entrar tú. Entonces hay un truco para poder entrar. No sé si en Zipper sucede esto. En Zipper creo que es mucho más rápido. Aunque en Zipper, bueno, en Steam hay mucha más gente. Pero en Cusco yo te voy a enseñar el truco. ¿Qué es lo que debes hacer? Primero, aquí está tu personaje. Tenemos a Soul Eater. Y tienes que hacer lo siguiente. Miren, tienes que avanzar hasta localizarte exactamente por encima del NPC Eire. Listo. Una vez que estás localizado aquí, solamente tienes que apretar fin. No, tienes que apretar inicio y la cámara pues se pondrá arriba. Ahora solamente apretas B, clic, y te aparecerá esta ventana. ¿Qué es lo que debes hacer? Básicamente debes de subir un poquito la ventanita y que llegue tu mouse ahí. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Le das clic aquí. Y sí, nada más. Y ahora solamente tienes que bloquearte y apretar B y comenzar a apretar clic derecho, clic izquierdo, clic derecho, clic izquierdo, clic derecho, clic izquierdo, clic derecho, clic izquierdo. Y esto lo haces justo cuando ya va a empezar la Under the Castle. Por ejemplo, te falta, no sé, 10 segundos, 5 segundos para que comience, para que llegue a la 1 de la tarde, y te pones a hacer esto como loco. Ve y clic ante clic, clic ante clic. La verdad es 2 clics derechos y 2 clics izquierdos. Entonces vas a hacer esto. Ve, mueves la ventanita, coloca justo en el mouse y solamente haces esto rápidamente y te aseguro que vas a entrar a Under the Castle. Lo hemos hecho la otra vez y Tony llegó a entrar. Yo, por ser medio lenteja, no llegué a entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entras a este evento, pues vas a conseguir muchos ítems únicos, te dropean cajas, etcétera, etcétera. Pero también te pueden dropear estos ítems de aquí. E incluso te dropean, vamos a revisar en mi in-hostes, tengo otros ítems que yo pensaba, pues, básicamente, ¿para qué sirve esto? Yo comenzaba a eliminarlos hasta que me nació esta duda e investigué, y ahora te traigo en este video las armas que podrías utilizar y conseguir. Por ejemplo, miren todos estos ítems. Pero básicamente los importantes son estos dos y hay muchos más. Por ejemplo, hay un arma que se llama Kanjale y hay otra arma que se llama... bueno, esto es para hacer otra cosa. Vamos a dejarlo aquí. Hay un montón de estas cosas. Entonces, si tú tienes estos ítems, puedes crear armas, lo cual viene espectacular. Vamos a ir a Moradón para enseñarte dónde puedes canjearlas. Vamos a ir a Moradón rápidamente. Listo, que cargue. 1, 2, 3. Listo, ya estamos aquí y lo puedes canjear en el NPC Chosin. Entonces, vas al NPC Chosin, juntas los ingredientes y te puede salir un arma. Pero también hay otra opción de conseguir estos ítems. Uy, que pasa un carro. Hay otra opción de
No, hay otra opción que te permite conseguir ítems, que el carro me distrae ahorita, justo cuando estoy grabando. Otra opción es ir a este NPC que te voy a enseñar en este momento. Básicamente es el NPC, el viejito de toda la vida, donde cambias tus Cheating Shell o tus armas únicas que no utilizas. Y aquí te van a dropear muchas veces estos ítems de aquí, los cuales vienen de maravilla. Por ejemplo, aquí, y le das clic en Disabling y colocas pues tu Cheating Shell, tus armas únicas, tus armas de alto grado, etcétera, etcétera, y te van a tocar estos ítems de aquí. E incluso te puede tocar estos ítems de aquí que igual los vas a necesitar. O incluso si no quieres hacer nada de esto, los puedes vender y te van a dar un buen dinerillo por estos ítems. Por ejemplo, cada uno está 250.000 en Ares. No sé si en otro servidor está más, pero fácil está más. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para hacer estos ítems? Necesitas, mira, aquí lo tengo apuntado, 5 de Special Leather, ¿sí o no? 15 de Refinate Gemstone, 13 de Chain, de cadenas, 11 de este hilo de aquí, 5 de Decoration, lo que vimos, Decoration Jewel, el de aquí. Vamos a enseñar para que sea un tutorial muy completito. Listo. Este de aquí. Sí, estas joyas de aquí. Necesitas 11 de esto y uno de esta nubecita de aquí. Una vez que tengas estos ítems, vas a necesitar 10 ítems de lo que quieres conseguir. Por ejemplo, el canjale, necesitas 10 canjales. Si quieres conseguir una arma Moonlight, que es un Hamadar, necesitas 10 fragmentos de Moonlight, 10 fragmentos de Buyu, etcétera, etcétera. Y cuando tengas esos ítems, solamente vas a Chosin, manufactura y colocas los ítems. Pero seguramente hasta ahorita te preguntarás, Sol, pero al final, ¿qué me estás hablando? ¿Qué armas son estas? ¿Qué armas son? ¿Qué armas tan espectaculares me vas a mostrar? Que hasta me pongo nervioso porque son armas muy buenas. Tanto así que se asemeja a la Dark Knight, pero hay un pequeño detalle en ello. Así que te lo voy a mostrar aquí en Buying Merchant, porque pues no tengo un servidor privado donde poder mostrártelo. Pero vamos a esperar 5 segundos porque no sé qué he hecho, que se me cuelga. O bueno, aparece un cooldown. Listo. Vas a hacer acreedor si es que te sale el upgrade, si es que te sale el canjeo, la manufactura, el crafteo, pues puedes conseguir esta arma que es la Moonlight. Pero acá hay un detalle. He estado probando antes de grabar y me he dado cuenta de algo muy interesante. Por ejemplo, yo coloco la Moonlight más 7 y básico sin elemental, coloco a 1 y me sale la Moonlight más 7, 92 de ataque, sin elemental, etcétera, etcétera. Solamente lo puedes utilizar de level 75 para arriba, pero es muy buena. ¿Qué es lo que sucede? Si yo pongo otra arma, o pongo la Moonlight, no importa, también aparece la Self-Name Buyu. Por ejemplo, coloco aquí y coloco una más 7. Y de frente me arroja que esta más 7 tiene poción 96 y tiene mi nombre. Entonces, yo coloco uno aquí y ya se diferencian. No sé por qué se diferencian. Miren, vamos a hacer otra cosa. Vamos a colocar el Asagai y lo coloco el Asagai más 7 con elemental. Y coloco a 1. No sé por qué sucede esto. No sé por qué el Moonlight más 7 sin nada y el Asagai más 7 te dan 70 de poción, tu ataque normal de toda la vida. Pero no sé qué es lo que sucede, que solamente venden el Self-Name Weapon. No sé si me dejo entender. Entonces, este ítem en sí parece que no existe. Solamente existen los Self-Name Buyu, Moonlight, Asagai, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente no podemos olvidar de esto. Esto lo he visto en Kobugda y básicamente están estas imágenes. Entonces, no las venden, no se pueden conseguir, pero aparecen estos ítems aquí.
No sé si me estoy equivocando. Si me estoy equivocando, por favor déjenlo aquí abajo. Entonces nos olvidamos de esto y solamente vamos a revisar los ítems self-name. Entonces, como teníamos antes, tenemos la Moonlight. Vamos a colocarlo más 7 porque acá hay una sorpresa. He visto este ítem más 0 a 8 gold bars. Imagínense cuánto estará un más 7. Y te diré el por qué. Miren, primero vamos a colocar. Lo registramos y tenemos la Moonlight más 7. Tenemos la Buyu. Además hay muchos ítems más. Por ejemplo, hay un Staff. Vamos a colocar más 7. La Fire Codex Gigas. Y lo colocamos precio 1. Sin embargo, aquí vemos una diferencia. Por ejemplo, aquí se los voy a mostrar. Esta es la Buyu más 7. Entonces yo coloco aquí Buyu. Y vamos a elevarlo más 10, ¿ya? Vamos a suponer que somos ultra hiper ricos y nos podemos comprar una más 10. Si tú ves esta arma, te da 245 de ataque y poción 132, que es el mismo ataque que una arma Dark Knight más 10. Es decir, que una arma Dark Knight más 10, una Spear Dark Knight más 7 te va a dar el mismo ataque que una Spear Buyu. Sin embargo, lo único que cambia es que aquí no te dan la habilidad, pero te dan muchísimo ataque. Es más ataque que la Widium e incluso más ataque que la Raptor más 10. Me dejo entender. Entonces estas son unas excelentes opciones para poder cambiar armas. Sin embargo, claro, es complicado el fragmento, es complicado el crafteo. Quizás no tanto porque solamente necesitas romper Cheating Shell o ir al Underdark Castle, perdón, y conseguir esos ítems, pero sí es posible conseguirlos. Yo tengo un montón y me faltan un poquito para poder hacerlos. Los fragmentos del Moonlight, del Buyu, suelen costar entre 6 a 10 millones aquí en Ares. Yo tengo uno, no sé si lo voy a vender, pero suele estar el precio entre ese rango. Quizás el Moonlight o quizás algunos fragmentos más pueden estar más caros, pero he visto que otros fragmentos se encuentran entre ese rango de precio. Entonces sí se puede conseguir estos ítems. Claro, otra cosa es subgradearlo, porque sí o sí te va a costar, pero también lo puedes farmear y puedes intentar. Si se te rompe, pues no pasa nada. Si compras quizás pierdes un poco, pero por ejemplo, si te sale un Moonlight más 0, yo ya lo he visto a 8 GBs en Ares. Quizás en Steam o en otros servidores puede estar mucho más. Vamos a revisar el self-name de escudo, que lo encontramos aquí. Ah, he puesto mal. Este es el escudo, el Agada. Vamos a colocarlo más 7 y miren lo que te da. Te da 31 de defensa, Hamadar, 31 de defensa, espada, mazo, hacha y spear, que viene excelente. E incluso miren la defensa, parece una tabla, 375 de defensa. Incluso los efectos de este escudo se ven espectaculares, geniales. Un saludo para Babylove, que tenía uno de estos escudos, no sé más cuánto, nunca nos dijo, es un secreto, pero al final nunca nos dijo. Pero miren cuánta defensa tenía, con razón que resistía mucho, y aunque diera mi máximo esfuerzo, mi máximo poder, no podía romperlo. Ahora sí, porque está medio telín, pero antes era prácticamente invencible. Imagínense todo esto, todos estos bonus que te dan. Pero no solamente te puedes quedar con esto, puedes conseguir la Moonlight, puedes conseguir la Buyu, que se ven espectaculares y son muy buenas. Miren, 201 de ataque, el más 7, te dan tanto ataque como una Dark Knight más 7, que viene espectacular. Sin embargo, no te dan pues el bonus, ¿no? La habilidad. Vamos a cancelar esto y vamos a ver aquí arriba si es que algunos precios. Por ejemplo, acá acabo de ver el Moonlight más 0. Por aquí. Aquí está, miren. ¿Ven? Este está más 0. No aparece el ítem en azul, como ya les había dicho hace un momento. Aparece en naranja y ya te manda el nombre, el self-name, Soul Eaters
Moonlight. Pero pueden ver que está 9 gold bars aquí en Ares. Es una locura. Está muchísimo dinero. Entonces si te llega a salir, pues básicamente te ganas la vida acá. No sé cuánto estará fragmento. No he visto ningún fragmento que vendan por aquí. Sería muy interesante ver para calcular los precios. Quizás están mucho más. Yo he visto algunos fragmentos entre 6 a 10 millones, como ya te había dicho, pero pues no encontraba ninguno. Así que de repente puede que esté más. De repente me estoy emocionando aquí y puede que esté más. Si tú sabes, por favor déjalo aquí abajo. Y si es que ha llegado hasta este momento, muchas gracias. Si no estás suscrito, puedes suscribirte para más contenido. Pero por ejemplo, podemos ver aquí, por aquí había dejado un arco. Vamos a verlo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Que era el Asagai más 7 y está como 17 gold bars. Y te da un buen ataque. Al menos si eres arquero, te da muy buen ataque. Porque básicamente es como una Dark Knight. Sin embargo, miren, por ejemplo, aquí encontramos una Buyu más 1 Rebirth. Ah, miércoles, está barato, está a 3 millones. Está a 3 millones, perdón, está casi 4 gold bars, está baratísimo. Está baratísimo. ¿Y cuánto tiene ataque mi Val? Tiene 207. Mames, entonces puedo vender mi Val que está como a 12 gold bars y puedo comprarme como 3 de estas, 3 de estas. No puede ser, y yo estaba acá emocionadísimo. Entonces parece que la Buyu está más barata que la Moonlight. La Moonlight pues es una locura. Vamos a ver este escudo, cuánto está el precio aquí en Ares. Miren, más 7 está. Wow, no está tan caro, está 4 gold bars y medio, que viene a ser muy bueno. Vamos a hacer otro review después de estas armas, cómo se consiguen, porque también me parece muy espectacular. Vamos por aquí, por acá. Una ventaja también es que, por ejemplo, a comparación de las Chaos o a comparación de las Dark Knight, que están muy caras, pero las Chaos es que muy pocas veces se suele activar la habilidad. Yo he visto que se activa más la habilidad en escudos, en el Adamant y todo eso. Se activa más la habilidad por el daño que están haciendo los enemigos. Pero por ejemplo, mi hacha básicamente casi nunca se ha activado la habilidad. Entonces pues ya te olvidas de la habilidad y te concentras solamente en el daño. Por ejemplo, este arco más 7 está 17 gold bars. Madre mía, es una locura. Sin embargo, aquí pasamos a otro punto. ¿Qué es lo que sucede? Imagínate que te compras, tienes el dinero, todo eso, y te compras el arma. Esta arma la vas a encontrar sellada. Sellada. Entonces, para ponértela vas a tener que romperla. Cuando la rompas, pues vas a utilizarla normal, pero ya no puedes tradearlo ni hacer diferentes cosas. Entonces vas a tener que volver a sellar para poder venderlo. Entonces tú puedes ver aquí en la parte, las letras verdes que dice Number of Seal Item Needed to Unbound 100. Entonces necesitas 100 sellos para poder sellar este ítem. Y si es que ya no lo quieres, si quieres conseguir otro o lo quieres vender, etcétera, etcétera, pues vas a tener que comprar sellos. Y los sellos están a, por ejemplo, estos de aquí, a 60 millones, que básicamente te dan 50 sellos. Entonces tienes que comprarte 2 paquetes de sellos para que sean 100 y te vas a gastar un gold bar con 20 millones para poder sellarlo y poder venderlo. Si es que pues, consigues una mejor arma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parecen muy buenas armas, te dan muy buen ataque, muy buena defensa. Y no sé por qué aquí están baratas, la voy a pensar. Y se ven muy geniales. No sé si me iría a comprar, aunque ahorita el GB está muy caro y casi nadie está comprando. Más que nada están intercambiando, pero sería muy genial tener una Buyu más 8. Si es que la llegan a vender, la podría cambiar, pero creo que estaría muy caro. Pero bueno, compañeros, esa ha sido la información que te quería compartir. Si tú sabes más de armas o si quieres que haga más videos de armas, que sería espectacular, pues déjamelo aquí en los comentarios y déjame pues tus dudas, tus consejos. Siempre lo estoy leyendo, perdón por no contestar, pero las leo enseguida. Por ejemplo, miren, aquí cuánto las venden. Las venden 35.000, o sea, básicamente no es que
te cueste la vida y media en conseguir estos ítems. Los puedes conseguir aquí. El problema son estos de aquí, que básicamente no las venden, pero puedes ir a Dark Knight y conseguirte unos ítems únicos y de paso estos fragmentos para hacer estos ítems, ¿no? Así que la información ahí te la dejo. Espero que consigas una arma del Under the Castle. Además, mire, me atrevo a usar este tiempo. Hay unas armaduras muy parecidas a Crowbars y también se puede hacer con estos ítems. Así que ahí te lo dejo y pronto nos veremos en un próximo video. ¿Cuánto está la saga IMA 6? Miremos, está... ¡Wow! Está carito. Entonces, si sabes gradear y te sale una de estas, pues te sacas un buen dinerillo ahí. Miren, aquí está el staff de mago. Aunque aquí me parece algo interesante. Creo que, o sea, este staff está bueno, sí, porque te da 70 de lightning, a comparación del Aztec, que te da 2 bonus elementales, pero te quita defensa, pero te da el bonus elemental, el prioritario, en 60 puntos. Este te da 70 puntos. Entonces creo que los magos ahí pueden pensarlo, aunque creo que mejor es el Azteca por la habilidad y por los bonus, etcétera. A mí sí me parece que sería mejor una Aztec. Pero me gustaría a mí como Warrior tener una Buyu, sería espectacular. No sé si es que... Uy, está comprando este. Sería muy bueno. Gastaría, pues perdería unos 6 puntitos. Aunque la Val está muy buena porque me da Heal, me da más Flame Damage y todo eso, ¿no? Creo que no la voy a cambiar, a menos que sea uno más 8, pero creo que el más 8 está más caro. Así que compañeros, aquí dejo el video. Déjame tus dudas, tus comentarios y si no te has suscrito te invito a que te suscribas. Vamos a subir mucho más información. Y listo, nos vemos en otro video y adiós.